Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de tumores en columna vertebral, al grano, como dicen. Les habla Douglas Rocuz. Bienvenidos, bienvenidos. Los tumores en columna los hay en dos formas, en dos clases. Los hay benignos y los hay malignos. Benignos pueden ser, por ejemplo, destructivos si se les descuidan, si se les deja al azar, pero no invaden tejido nuevo. En cambio, los tumores malignos sí invaden tejido óseo, invaden tejidos vertebrales, tejidos de otros órganos, afectan, por ejemplo, órganos lejanos por efecto de la metástasis. Repetimos, el signo patológico es la metástasis, presente en más del 95% de los tumores malignos en columna vertebral. ¡Wow! ¡Qué tema tan terrible! En mayores de 21 años, el 70% de los tumores son malignos. Eso es preocupante. Y hay jóvenes que no se cuidan, son amigos de los deportes extremos, tienen una cantidad de experiencias bastante dolorosas, etcétera, etcétera. Quiera Dios que estas cosas no degeneren en un tumor maligno, por ejemplo, en columna vertebral. El 60% de los tumores en columna vertebral son mielomas. Bueno, ¿y qué es un mieloma? ¿Qué es un mieloma? Son tumores formados por células de la médula ósea. Existen igualmente los tumores primarios de columna vertebral, adicional a los datos que estábamos dando antes, pero estos son solo por ahí más o menos el 10% y a veces no alcanza a llegar a ser el 10%. Esta temática y otras más evidencian causas ¿de qué? De los dolores de espalda. Los dolores de espalda afectan al 80% de las personas en algún momento de su vida, pero no quiere decir que ese 80% tiene tumor maligno en su columna vertebral. Hay muchas causas para el dolor de espalda. El estrés, el rencor, el tener esos sentimientos negativos y acumular todas esas reacciones en la espalda. Después vienen los problemas, entre otros, que los músculos se retraen y van a producir grandes dolores de espalda, pero adicional van a causar que la columna vertebral definitivamente se salga de su eje y tome este giro. ¿Quién va a creer eso? El mal genio, la desesperanza, perder el sentido de la vida. Todo eso afecta y puede producir obviamente dolores de espalda. Pues bien, se calcula que hoy, más o menos, digámosle algo así como unos 3.500 millones de seres humanos en el mundo sufren de dolores de espalda. ¿Qué tenaz eso? Es muchísimo. Los dolores de espalda van entonces de un dolor silente, suavecito, suavecito, a un dolor crónico, donde la gente no se soporta. Y a propósito de este tema, es muy bueno, yo creo que ustedes que han sufrido dolores de espalda, recuerden que sucede un fenómeno energético que vale la pena en este momento referirnos a él. El dolor no es una enfermedad. El dolor es una voz de emergencia, de alerta, que dispara el cerebro que algo está mal, algo está mal. Pero resulta que el dolor, como es una energía, él de todas maneras tiene un volumen que ocupa un espacio, tiene una densidad. Y hay dolores suaves, moderados, dolores fuertes, dolores crónicos. Entonces, eso se detecta con mucha precisión cuando el paciente, por ejemplo, se acuesta. Al acostarse, precisa exactamente en qué parte está el dolor, siente su extensión, siente su densidad, siente qué tan fuerte es ese dolor. El dolor es una energía. Y a propósito del dolor, el éxito de la acupuntura desde hace miles de años, uno de los éxitos, es precisamente combatir el dolor, bajar la agresividad del dolor. Esto ha llevado a una confusión
no por parte de los acupunturistas, no para ellos para nada. Hablo es una equivocación por parte de pacientes. Los pacientes llegan al consultorio con un dolor y dicen, ¿sabe qué, doctor? Quíteme este dolor. Quíteme este dolor. ¿Usted qué está tomando? No, yo fui al médico, me dieron esto, yo sigo con el dolor. Quíteme el dolor. Digo, mire, usted va por la línea simplemente de los analgésicos. Le suministran un analgésico y le va a durar lo que dura el analgésico. Pasa la acción del analgésico y ahí tiene usted el problema. ¿No le parece que es como más razonable combatir, o sea, entrar a ver cuál es la causa del dolor y darle una solución? ¿No le parece que es como mejor? Corregir la causa que produce dolor. Creo que es mejor que simplemente calmar. Oh, sí, yo no había pensado en eso, sí. Y en esto cae muchísima gente, muchísimos pacientes que llegan es, cálmeme el dolor, cálmeme el dolor. Sí, claro, hay que calmarlo, pero hay que curar, hay que curar. Si te duele una pieza dental, obvio, hay que calmar el dolor, porque tener dolor tampoco es que sea tan agradable. Pero hay que ir ¿a dónde? Al odontólogo. Que tiene un dolor de ojo, y luego es horas de la noche. Bueno, o no sé que vaya a urgencias, pero si permanece en casa, algo para calmar el dolor y al día siguiente al hospital o a su médico, donde sea. Pero siempre hay que ir al médico. Siempre hay que recurrir al facultativo. Sea medicina alopática, o sea, la medicina consagrada, la convencional, la clásica, o la nueva medicina, la medicina alternativa, pero hay que ir al médico. Hay que ir al médico. Porque el dolor quiere decir que algo está mal. Bueno, una característica del dolor de espalda agudo es que así como aparece, ¡plum!, desaparece. Es curioso este dolor crónico, agudo. La causa, ¿cuál puede ser la causa de esto? A nivel de espalda, de columna vertebral y todo esto. Fatiga laboral, viajes largos, el sedentarismo, el estrés, la práctica deportiva. Pero ojo con la fatiga laboral. Por favor, no se expongan a golpes en el cuerpo, no se expongan. Uno ve en las obras públicas o cuando van a hacer un gran edificio, cosas de esas, que llegan unos camionzotes bien grandes y hay una maquinaria allá adentro que eso saca material que da gusto. Resulta que hace poco vi un camión gigante, unas ruedas enormes que uno queda chiquitico frente a esas ruedas tan grandototas. Lo vi en el Cerrejón. Y también lo pude ver en otra parte. En una de esas partes, una roca, una piedra de 80 toneladas, eso es impensable. La subieron para colocarla en el carro, pues unos monstruos. Cuando el conductor se dio cuenta, pegó el grito, paren eso, porque resulta que el operario iba a dejar caer esa roca de 80 toneladas ¡tum!, en el carro, estando adentro el conductor. ¿Ustedes se imaginan el golpe tan terrible para ese conductor? Pues él no iba a recibir directo el golpe, no va a aplastar, no. El efecto, o sea, lo que los físicos llaman el momentum, que en ese momento es muy fuerte. Pararon, se bajó él, ahora sí, descarguen la roca. ¡Pam! 80 toneladas. Es que esos bichos son para muchísimas toneladas. Pero lo que quiero llamar su atención es de por Dios. No importa ustedes qué hagan, cuiden la columna. Porque es que un golpe en columna, con el tiempo, es posible que degenere entonces en problemas graves. Entre ellos, tumores. Hay cosas que hoy pasan y los resultados se ven con los años. El dolor de espalda, ya que estamos hablando de esto y su relación con los tumores de la columna, también puede obedecer a algo que es mundial, que es normal,
y que a todos tarde o temprano nos va a afectar: las artrosis, o sea, los desgastes articulares. Bien, ya sabemos que la artrosis no tiene curación, pero en Bon Natura nos va muy bien con nuestros pacientes. Bueno, continuamos. Estamos hablando de los tumores en la columna vertebral. Una pregunta que viene al caso: ¿existe algún agente interno que sea algo así como facilitador de que aparezcan los tumores en la columna? Un ejemplo: se descubrió que el megacolon es cuando el colon se ha crecido mucho por la retención fecal, y el mismo peso de ese contenido hace que el colon descienda. Ese descender produce una irritación en próstata o en la mujer en los ovarios. Mire cómo van las cosas. Y a eso, si no se le pone atención, porque desde que tiene megacolon es porque no le está poniendo atención a su cuerpo, es una de las causas del cáncer. Así que hay que tener muchísimo cuidado con el tema. Entonces, ¿existirá algo a nivel interior del cuerpo que promueva la aparición de tumores en la columna vertebral? Pues parece que sí, porque resulta que en Europa estudiaron el tema, más exactamente eso fue en Inglaterra, y encontraron que cuando hay fiebre abdominal, ojo con lo que estoy diciendo, fiebre abdominal, fiebre baja, fiebre abdominal, en ninguna otra parte se siente esa fiebre, solamente es abdominal. ¿Y se siente por qué? Porque precisamente la fiebre está causada por el colon irritable. Esa fiebre es un peligro, puede inflamar vértebras, están ahí mismo, las que más sufren son las vértebras lumbares. Puede generar inflamación de venas, por eso se dice que, por ejemplo, las varices son producto de esta fiebre abdominal producida por el colon irritable. Puede producir infección en huesos. Ahora sí, como que esto tiene lógica. Vea, entonces los tumores en columna vertebral de alguna manera pueden estar asociados al colon irritable, a la fiebre abdominal, en cuanto que esa fiebre migra, se desplaza por distintas partes del cuerpo, sí. Es tan cierto que cuando se explota una arteria, y ahí sí no hay nada que hacer, el paciente se murió inobjetablemente, ahí no hay nada que hacer. Lo más seguro es que esa fiebre abdominal, al migrar, se ubicó en un punto estratégico, en un punto de la arteria, y la fue inflamando, hasta que colapsó. Y lo mismo sucede con los tumores. Por eso es que se ha dicho, y tienen razón, que si nosotros tenemos un colon saludable, un colon bien, con buen tránsito, que no esté inflamado, que no tenga ninguna cosas, los procesos inflamatorios, sean en útero, sean, no sé, en próstata, lo que sea, son muy difíciles que se presenten. Entonces sí parece que esa base es muy real. ¿Cuál? La del colon irritable, en cualquiera de sus manifestaciones, que son varias. Pero eso es bueno tener en cuenta este aspecto. Por eso es que es tan importante, para bajar la fiebre interna, el calor interna que se ha dispersado por distintas partes del cuerpo, bajarlo, hacer lo que tanto hemos insistido aquí y que resulta ser invaluable. De verdad, es absolutamente maravilloso. Ya saben a qué me estoy refiriendo, a los baños de asiento medicinal. Bueno, entonces no olvidemos que para un dolor de espalda, pues se les dan unos analgésicos, de pronto unas infiltraciones, bueno, cosas de esas son los recursos con que se cuentan. Pero lo real es que nosotros como pacientes tenemos que
ser responsables de nuestra salud, y eso lo dice inclusive la Constitución de la República de Colombia, la Constitución Política dice, el paciente es responsable de su salud. Bueno, entonces, son 4 los temas fundamentales asociados a tumores en columna vertebral. La ubicación, el crecimiento, la invasión a médula espinal y en qué medida afecta a la propia columna vertebral. Los tumores pueden acarrear, por ejemplo, dolores en columnas, obvio, en extremidades inferiores, inclusive producir parálisis. Los tumores raquídeos, raquis es columna, pueden causar, por ejemplo, fracturas en la columna vertebral. Cuando hablamos de tumores en columna vertebral, hablamos ¿de qué? De neoplasias. Neoplasias son formaciones de tejidos nuevos, pero anormales, que se presentan en cualquier parte del cuerpo, entre otras, obviamente, en la columna vertebral. Y neoplasias le puede salir a una persona en cualquier parte. Recuerdo tanto que hace un poco asistí a una conferencia de un oftalmólogo investigador y hablaba de los peligros de las neoplasias, por ejemplo, en el nervio óptico. Uy, eso es tenaz, pero es tenaz. Ahora, las neoplasias pueden ser benignas o pueden ser malignas. A los pacientes con tumores en la columna vertebral les pueden, por ejemplo, el médico realizar una biopsia, pero el médico, porque resulta que es desafortunadamente frecuente encontrar biopsias no hechas por personal competente, personal calificado, y los resultados son terribles. Entonces, ¿quién debe realizar la biopsia? Pues el patólogo, el radiólogo o el cirujano tratante. Así de sencillo. Los tumores en la médula espinal son diferentes a los tumores en la columna vertebral. Los tumores mayoritariamente son de crecimiento lento. Y cosa curiosa, hay veces que como si se hubiera parado el tiempo. En cambio, otras veces se aceleran terriblemente. Inicialmente, su proceso de incubación no se percibe porque no hay dolor y no hay malestar, pero ya se está formando. El tumor en médula espinal puede ser extradural, que quiere decir ubicado por fuera de la meninge llamada duramadre. Recuerden que el cerebro y la médula están protegidos por tres membranas. Los protegen y gracias a eso pues podemos vivir. Imaginen ustedes un golpe en la cabeza y sin esa protección, pues, eso no tiene sentido. La vida sería imposible. Ahora bien, los más frecuentes son linfoma, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, los más frecuentes. Los tumores en la columna también pueden ser intradurales, por dentro de la meninge duramadre, pero eso sí que quede claro, por fuera de la médula espinal. A los vertebrados también se les puede desarrollar tumores en la columna directamente en columna. Más de 120 tumores de médula espinal y de cerebro existen, pero también no olvidemos que existen muchas formas de tumores a nivel raquídeo. Bueno, ¿y cómo le bajamos la agresividad a los tumores de la columna vertebral? ¿Cómo hacemos para que el paciente sufra menos? ¿De qué manera podemos colaborar? Y nosotros como pacientes, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es adquirir una cultura médica básica, por lo menos que nos podamos defender. Y hoy, pues, fuentes de conocimiento hay muchísimas gracias a la internet. Pero es muy bueno que sepan
que sí es posible bajar la agresividad de los tumores de la columna vertebral sin cirugía, sin medicamentos y sin dolor. Y miren estas cosas de la vida. Ustedes conocen una fruta que se llama granada. Oh, la granada, espectacular. Es antiinflamatoria y antioxidante. Es bueno que nos hagamos amigos de la granada, del juguito de granada, como hacernos amigos, por ejemplo, del jugo de uva, el kiwi. Uy, el kiwi es increíble, la piña. Cuando podamos que sea algo mejor, más concentradito, algo más sustentado, entonces no tomamos jugo, sino tomamos zumo. No olviden que el té verde es un enemigo implacable del cáncer, el té verde. El brócoli, la coliflor, son depuradores de las células cerebrales. Ya vimos en una ocasión aquí los tumores en el cerebro. Las verduras que poseen, por ejemplo, compuestos anticancerígenos, y ustedes consultan en internet, entonces, verduras anticancerígenas, enter, ya, listo, y les sale un listado así grandote, no hay problema por eso. El jengibre, vuelve y juega el jengibre. ¿Cómo les parece que el jengibre está probado que desacelera el crecimiento de los tumores? ¿Les gustó la idea? Pues claro, es que la naturaleza lo tiene todo, lo que pasa es que nosotros pretendemos relegar nuestra responsabilidad de nuestro cuerpo y de nuestra salud siempre en el médico. ¿Y para qué? Para después decir, es que usted, señor médico, no me curó. Un momentico. Si precisamente quien tiene la obligación de velar por su propia salud es el paciente, y el médico es un auxiliar invaluable, pero es un auxiliar. Él indica lo que hay que hacer, si hay que hacer algún procedimiento, lo que sea. Pero el verdadero director del cuerpo es el propio paciente, y él es el responsable de su vida y de la calidad de su salud. De tal manera que es muy bonito un retorno a la naturaleza. Por favor, entre menos químicos, mejor. No olvidemos que los químicos tienen efectos secundarios, efectos colaterales. No olvidemos que los químicos son la tercera causa de muerte en el mundo. ¿Cómo no volver a lo natural? Por ejemplo, se ha perdido, infortunadamente, por las grandes cosmópolis, las grandes ciudades, se ha perdido la muy sana costumbre, la sana disciplina de las cataplasmas de greda amarilla, de las cataplasmas de barro, pero barro limpio, obviamente, que uno mismo las hace en su casa y las aplica. Todo eso se ha perdido. La hidroterapia. Ahora que dicen que hidroterapia es nadar, pues lógico, es una de las formas, pero no. Con hidroterapia bien aplicada. Enfermedades muy graves, como por ejemplo la osteoartritis degenerativa, los tumores en la columna vertebral, los tumores cerebrales, disminuyen su agresividad. Es que uno se tiene que ayudar. Uno es dueño de su propia vida. Bueno, amigos, hasta una próxima ocasión. Les habló Douglas Rocuz, móvil 314-370-5005. Estamos en redes sociales. Estamos con nuestros amigotes de Hogar TV Channel. Entonces ustedes buscan en internet Hogar TV Channel, columna vertebral, y ahí estamos. Muy amables y hasta una próxima ocasión.